Bueno, marzo es un mes dedicado a los riñones. Es importante hablar de los pacientes con enfermedades renales que se encuentran en nuestro país y también en distintas partes del mundo. Preocupa que en los últimos años hay una incidencia y prevalencia creciente de aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal muy avanzada y que incluso necesitan de tratamientos muy costosos, incluso tal vez podríamos decir radicales como trasplante renal o diálisis. Es por ello que esta noche hablaremos respecto a este tema junto al doctor Marlon Orlando Jaimes Cadena, médico nefrólogo, además especialista en medicina interna, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, da cátedras de nefrología y también de farmacología. También es vicepresidente de la Sociedad Paceña de Nefrología y de la Sociedad Boliviana de Trasplante de Órganos. También vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Nefrología y es miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Diálisis e Hipertensión. Y bueno, es un amplio currículum con el cual cuenta, así que nos pasaríamos muchos minutos más desarrollándolo. Les damos la bienvenida, doctor, qué gusto de contar con su presencia. Buenas noches, Paola, y realmente muy honrado de poder compartir estos minutos con usted, dispuesto a responder todas las preguntas que tiene para mí. Bueno, sí, tenemos bastantes respecto a los pacientes con enfermedades renales. Y partamos de cero, doctor, la función del riñón en nuestro organismo y cuando hablamos de una enfermedad renal, ya que vemos que hay muchos pacientes, no solamente en Bolivia, sino en distintas partes del mundo, que sufren de estas enfermedades y que cuando no es diagnosticada a tiempo, tienen que someterse a tratamientos que a veces son muy costosos y tienen un impacto en su vida económica en general, y la enfermedad renal se ha constituido ya en un problema de salud pública que sin duda nos preocupa a todos. Así es, Paola, y realmente esta es una preocupación a nivel mundial, porque no nos olvidemos que la enfermedad renal crónica, que está designada como una pérdida definitiva de la función renal progresiva, generalmente va acompañada de tratamiento que en muchos de los casos, como usted lo llama, es la diálisis o bien el trasplante renal. Cuando apuntamos a esta clase de tratamientos estamos hablando de grandes inversiones económicas, por eso es que es una enfermedad de gran impacto en la sociedad a nivel mundial y en Bolivia también. Si quisiéramos hacer algunos costos de cuánto llega a costar en promedio, digamos, esta clase de tratamientos tan onerosos, si hablamos de la hemodiálisis en el tarifario de la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, una sesión de diálisis está valorada en $148, 150. Si tenemos en cuenta que un paciente tiene que dializarse 3 veces por semana, estaríamos invirtiendo alrededor de $450. Claro, casi $500 por semana. Exacto, y si lo multiplicamos por mes estaríamos llegando casi a los $2.000 o $1.900 de inversión en este tipo de sesiones. Si el paciente tuviera que invertir o pagar con propios recursos este tipo de terapia, nadie le alcanza porque es un tratamiento indefinido de por vida. Si hablamos del trasplante renal, el trasplante renal también tiene tarifas, tiene una inversión, y generalmente son 3 las etapas que se describen para el trasplante. El protocolo, que es la preparación del paciente, tanto del donador como del receptor, la operación propiamente dicha y el post-trasplante. Si hablamos en números reales con promedios y estadísticas publicadas a nivel internacional, la parte del protocolo podría estar llegando a costar alrededor de $6.000, tanto para el paciente como para el que va a recibir como para el que va a donar. El promedio de inversión publicado en varios centros en relación solamente a la operación está alrededor de $25.000 o más. Podría llegar hasta sumas muy altas, como por decirle $500,000 o alrededor de esto, dependiendo de la complejidad a la que se va a enfrentar en el trasplante. Y el post-trasplante tiene medicamentos que son de alto valor, que en la mayor parte de los casos es subvencionado en nuestro país por programas que el Ministerio de Salud ha destinado. Si hacemos costos de algunos de los medicamentos que se hacen en trasplante, llegarían a costar entre $200 a $300 mensuales de por vida, hasta que el riñón injertado cumpla su función que se le ha permitido tener. Entonces, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista económico y de salud, es muy conveniente prevenir la enfermedad más que enfrentarla o llegar a estos estadios tan profundos. Por eso es que este mes a nivel mundial, la Sociedad Mundial de Nefrología, que es la International Society of Nephrology, ha determinado que el mes de marzo debe hacerse campañas a nivel mundial
y el país no está exento de estas campañas, las está realizando y es por eso el énfasis que estamos haciendo en este mes para que la gente pueda permitir tener un diagnóstico oportuno si lo tuviera y no enfrentar estadios tan profundos en la enfermedad. Es muy importante todo lo que usted menciona, ya que decíamos, ¿no?, al inicio de esta entrevista que hay muchos pacientes que se encuentran ya tal vez en una etapa muy avanzada de enfermedad renal y necesitan de esos tratamientos como diálisis y trasplante renal. ¿Alrededor de cuántos enfermos renales tendremos en el país? Se han hecho estadísticas y alrededor de 3.000 pacientes en este momento se están dializando en todo el país. Y están en una etapa muy avanzada. Muy avanzada, en la última etapa. La enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. La etapa 5 es donde el paciente o se trasplanta o entra a diálisis. Entonces, dentro de las estadísticas del Ministerio de Salud, en nuestra patria, precisamente están alrededor de 3.000 personas. Lo lamentable de este asunto es que la progresión de los nuevos pacientes que se van a presentar es geométrica. Y cuando hablamos de progresión geométrica, estamos indicando que los pacientes nuevos se multiplican, no se suman. Si hoy son 2, mañana son 4, 8, 16. Y esta situación preocupa a todo el mundo y en especial al país porque determina inversión de grandes sumas de dinero en este tipo de tratamientos. Sin duda. En el trasplante renal, por ejemplo, también me imagino que se tiene cierto grado de complejidad al momento de conseguir los donadores de los órganos. Y en el tema de las diálisis, por ejemplo, tenemos la suficiente cantidad de equipos en nuestro país para cubrir la demanda de pacientes con enfermedades renales. Se están haciendo todos los esfuerzos porque en la parte de diálisis existe un esfuerzo privado de varias instituciones que han montado unidades de diálisis ambulatorias o cobijadas en algunas instituciones que tienen armamento médico en la parte de hospital. También hay instituciones en la seguridad social como la Caja Nacional de Salud y otros seguros que prestan estos servicios y todos los servicios que están involucrados en el Ministerio de Salud. Entonces prácticamente el esfuerzo es grande y a pesar de aquello, Paola, yo le cuento que hay personas que todavía están esperando la posibilidad de poder entrar a los tratamientos de diálisis porque no existen algunos espacios en muchos de los departamentos o regiones del país. La mayor parte de la atención se ha centralizado en el eje central, troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Podemos hablar, por ejemplo, de déficit en algunos sectores. Sin embargo, algo que es digno de destacar en esta temporada es que el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Renal, está invirtiendo realmente hasta esos lugares recónditos donde generalmente no llegaba la asistencia de este tipo de situaciones o de tratamiento. Muy bien, doctor, ahora que conocimos esa lamentable situación que existe no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo respecto a la cantidad de pacientes con enfermedad renal y en una etapa sumamente avanzada, ¿qué le parece si damos a conocer un poco más acerca de esta enfermedad de manera muy breve respecto a qué es la enfermedad renal, cuáles son sus causas, presenta algunos síntomas y por qué hay tantos pacientes que llegan hasta una etapa tan avanzada de necesitar ya tratamientos como diálisis o trasplante renal? ¿No son diagnosticados a tiempo? ¿Es una falta de prevención? ¿Cómo se debe prevenir la enfermedad renal? Bueno, empezando porque el riñón cumple dos funciones principales. La primera es tratar de eliminar todas las toxinas que el organismo ha acumulado a través de la alimentación o medicamentos y la segunda el exceso de agua con el que nosotros nos enfrentamos. Esas dos funciones cuando ya no están en el porcentaje adecuado, es decir, cuando el paciente ha perdido progresivamente más del 85% de esa función y se queda con un 15%, ya es incompatible con la vida. A eso se llama la enfermedad renal crónica, porque ha tenido que pasar un tiempo largo para que vaya perdiendo progresiva y definitivamente esta función tan vital del organismo. Lamentablemente, esta clase de enfermedad no tiene ningún síntoma. Eso es lo más lamentable porque el paciente a veces se da cuenta o es diagnosticado solamente por casualidad, porque se va a un examen médico por otra situación, por decirle cardíaca, y entre los laboratorios resulta que a nivel sanguíneo o renal o urinario se han detectado toxinas que están demasiado elevadas. Claro, y la enfermedad renal es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, en realidad, el segundo diagnóstico es el que le orienta al paciente de que ya tenía una enfermedad renal desde hace mucho tiempo. Así es. Y no nos olvidemos que los principales productores de la enfermedad o los que van a derivar en esa pérdida son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Diabéticos tenemos cualquier cantidad de pacientes en el país y en el mundo e hipertensos también. De hecho, todos los pacientes con diabetes e hipertensión, que son las primeras causas de consulta y de pérdida de función renal, deberían consultar, aún sin síntomas, hacerse las pruebas de función renal. Por eso es que por política mundial,
todas las autoridades en el ramo indican que las personas tengan o no tengan síntomas de que apunten a la parte renal, deben realizarse este grupo de pruebas que consisten en pruebas de sangre, de orina e imágenes. Cuando se detecta algo que es anormal en etapas tempranas se puede controlar. Sin embargo, cuando ya es demasiado tarde, el paciente no le queda más que definir su tratamiento en base a un tratamiento de sustitución de la función del riñón, que en este caso es la diálisis o bien el trasplante renal. Muy bien, ya para finalizar, doctor, ¿con qué frecuencia se deben realizar esos exámenes para diagnosticar a tiempo cualquier problema que uno pueda tener en los riñones y que todavía sea reversible? De forma mínima, todos los pacientes deben realizar estas pruebas una vez al año. La política que se maneja actualmente es la misma que se maneja para cánceres. El cáncer no anuncia, no tiene síntomas en muchos de los órganos que ataca. La enfermedad renal crónica tiene la misma forma de evolución, tampoco anuncia. Entonces el paciente debe realizarse por lo menos una vez al año este tipo de pruebas de función renal. Y anunciamos a todas las personas que nos están viendo que el Ministerio de Salud tiene programas gratuitos para poder realizar esta clase de enfermedades, y también los seguros y otras instituciones que incluso tienen el apoyo nada más particular con inversión propia de recursos, también brindan esta clase de ayudas o de diagnóstico precoz para evitar precisamente estas situaciones tan difíciles y lamentables que se presentan cuando el paciente ya ha perdido la función renal. Entonces, todas las personas que cuentan con un seguro de salud pueden acudir a para solicitar esas pruebas gratuitas. Exacto. Buscar mayor información tal vez en las páginas del Ministerio de Salud también es un punto importante. Y bueno, cuando hay campañas para todas las personas que quieran diagnosticar tempranamente algún problema renal, también acudan, porque sin duda existen muchas campañas que se hacen con el objetivo de prevenir este tipo de enfermedades. Así es, Paula, y una vez más agradecido por este espacio que nos brinda, porque esta es una enfermedad a la que hay que ponerle atención. Nadie está libre, ni nosotros los que estamos viniendo a presentarlo. Y una vez más agradecer por este espacio tan bonito. Muy bien, a usted las gracias, doctor Marlon Orlando Jaimes Cadena, médico nefrólogo. Gracias por acompañarnos esta noche y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.